Se trata de Alejandro Félix de Sousa, intelectual de origen uruguayo, porque hay que decirle de origen, porque ya es panameño de adopción, De origen uruguayo. de origen uruguayo. Alejandro, ¿nos escuchas? Los escucho, Mario. Muchas Ay, gracias. ¿Me escuchan? bienvenido. Sí, perfectamente, Perfectamente. Bienvenido, perfectamente. Mario. En el día de hoy, Excelente, muchas ahí te gracias. estamos viendo también. En el día de hoy, además de saludarte, Alejandro, y expresarte el aprecio, la admiración profesional, intelectual que siempre te has destacado, aparte de eso, quiero decir que lo invitamos porque acaba de presentar un libro, Japón de cerca, que estuve en uno de los lanzamientos, en una de las presentaciones, y estuve también, ya comencé a leerlo, de verdad que lo recomiendo, pero vamos a escuchar un poquito más de qué se trata este Japón de cerca por Alejandro Félix. Bienvenido al programa Infoeconomía. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, la verdad que una cosa interesante, la novedad editorial que tiene el libro, es que hay poco material escrito por hispanoamericanos sobre Japón. Hay algún material en español, pero muchas veces es algún libro escrito por norteamericanos o por europeos sobre Sí, Japón, ¿no? Entonces falta un poquito la perspectiva hispanoamericana. Tú habrás notado, Mario, que los primeros capítulos del libro cuentan un poco cómo, por ejemplo, el primer santo mexicano y latinoamericano que fue correcto. martirizado en Japón, fue el primer latinoamericano que visitó Japón, ¿no? Fue Exacto. martirizado en 1596, hace más de 400 años. O sea que imagínense que nosotros tuvimos, digamos, en Japón, los latinoamericanos, una presencia muy temprana, porque en el arco de 50 años que van entre la martirización de Felipe de Jesús, este santo mexicano, y antes la llegada de los primeros portugueses y casi inmediatamente en 1549 la llegada de San Francisco Javier, este santo interesantísimo compañero de San Ignacio de Loyola, bueno, que fue básicamente el que llevó el cristianismo a Oriente, ¿no? Desde la Exacto. India hacia el este. Yo no soy javeriano, que estudié en una universidad jesuita en Japón, Ah, una de las universidades más antiguas. Ahí hice mi maestría en culturas comparadas y me fascinó mucho desde el principio el contacto entre occidentales y Japón, y dentro de ellos un subcapítulo que son los latinoamericanos, ¿no? exacto. Y cuando uno Alejandro, ve, sí, sí, perdón, disculpa que te interrumpa, nada ¿no? más para dar Seguro. un poquito de contexto y que comprendan también los oyentes. Y la importancia de escribir este libro es porque viviste prácticamente 10 años Así es, en Japón, así es, tuviste esa experiencia directa, estuviste lleno de la cultura japonesa y así es, te inspiró esa experiencia para, Qué interesante, ¿ah? sí, Sí, incluso Alejandro, pasaron 20 años con ese así es, material, 20 así es, así años, es. Álvaro, hasta que Pa- finalmente, 20 años para ¿cómo publicarlo. fue? A ver, ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos. Bueno, japonés perfeccionista, ¿no? Viví 10 años en Japón, y ustedes saben Exacto. cómo son los japoneses de maniáticos con los detalles y perfeccionistas, ¿no? Entonces decía, este libro no está listo, este libro no está listo. Imagínense que estaba en disquetes, se vino con mi mudanza de Wow. Japón a Panamá. Yo básicamente en Japón fue donde formé mi familia, que decimos en broma en casa, uru japomeña, ¿no? Porque Claro. eh, mi mujer era panameña, yo era uruguayo en ese momento, todavía no me había nacionalizado panameño, y nuestro primer hijo, que le decíamos Made in Japan, nació en Japón. Entonces Japonés. decíamos que éramos una familia uru-japomeña, ¿no? Y, Sí. eh, y bueno, Mario y Álvaro, un poquito para contarles, ese libro yo pensaba que no estaba listo. Y hace como un año que estamos mudándonos de oficina, encuentro en un depósito el libro. Tenía como más de 20 años que no lo veía. Yo escribí ese libro en Wow. 1993. Y Panamá tiene mucho que ver con ese libro, porque ese libro lo escribí una semana antes de venir en mayo del 93. Imagínense, ahí no había computadoras, no había No, celulares, no había internet, así que toda la investigación de ese libro lo hice a la antigua, ¿no? Yendo a bibliotecas, comprando libros, tenía más de 1000 artículos de Pluma y periódicos. papel. Así, a pulmón, a tracción a sangre, como hacíamos antes los libros, ¿no? Y bueno, Wow. vengo a pedir la mano de mis suegros en mayo del 93 y justo como un par de semanas antes termino el texto, ¿no? Pero dije, bueno, voy a seguirlo trabajando y lo dejé, ¿no? Lo dejé, no lo seguí. Nos vinimos a vivir a Panamá a fines del 99, bueno, para ser testigos un poco de este momento tan lindo
que tuvo Panamá en ese momento, que era la reversión del canal para El nosotros. canal, Ya digo para correcto. nosotros, porque yo en 2004 ya me hice panameño, así que yo Sí, soy panameño. Totalmente. claro. Claro que sí. Y bueno, y el libro quedó ahí guardado. Imagínense, hace un año, cuando estaba haciendo la mudanza, encuentro un disquete. Bueno, a los más jóvenes ahí ustedes les explican lo que es un disquete, cómo se ve, ¿no? Y encuentro el impreso de la cosa en impresora de punto, que también le pueden explicar a los chicos lo que demoraba la impresión de una hoja con impresora de punto. Entonces me asusté, digo, hey, yo voy a perder este texto y capaz que todavía se puede hacer algo con él. Entonces se lo doy a mi asistente, lo empieza a pasar y ella que lee mucho me dice, Ajá. oiga, señor, usted tiene un libro acá, ¿no? Yo le contaba a Mario y a otros colegas periodistas el nacimiento de este libro, ¿no? Y Claro. entonces un par de colegas en la oficina, personas también que tienen un filtro intelectual alto, lo miraron y me dijeron, hey, acá hay un libro, hay que limpiarlo un poquito, hay que no actualizarlo, porque yo quería mantener el texto original lo más que pudiera, pero que no perdiera actualidad. Entonces le quitamos Claro. lo que hubiera perdido actualidad y quedó un libro súper sólido. La verdad que estamos, digo súper sólido, los autores siempre se enamoran de lo que hacen, pero yo quitando el Claro. amor y teniendo intersubjetividad, digamos, la opinión de otros, a la gente le ha encantado el libro. Realmente he tenido comentarios muy positivos, tiene ángulos muy creativos y les digo, la visión latinoamericana es muy linda porque el latinoamericano no tiene este desprecio por lo oriental o este complejo de superioridad occidental versus lo oriental, ¿no? Y una de las Sí. cosas, bueno, Mario, a ti que vienes de la industria automovilística y obviamente Japón y Asia en general está rompiendo todo, digamos, una de las cosas interesantísimas que tiene este libro es que nos cuenta cómo Japón se convierte en el primer país, entre comillas, no blanco o no occidental, que puede competir exitosamente y particularmente tecnológicamente con Correcto. Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Alemania, o sea, Rusia, las grandes potencias tecnológicas de Occidente, ¿no? Ese camino después lo sigue Corea y China, pero Japón fue el primer Claro. país asiático, no blanco, no europeo, de aborígenes. A la gente le gusta mucho cuando yo introduzco esta perspectiva, que es totalmente original, digamos. Sí, O sí, sea, sí, de a mí verdad se me que ocurrió me... pensar, claro, es un país de aborígenes, son Un país de 98%. aborígenes, porque son nativos No, que se exactamente. desarrollaron, aprendieron de diferentes culturas, pero ellos mismos prácticamente no tienen mestizaje, muy poquito, muy poca presencia 2%, extranjera, 2%. 2%. Y Wow. el caso de Japón es el No, único y nos y inspira. haberse levantado después de, mucha gente habla de dos bombazos nucleares, Bien, Sí, Álvaro. es Muy, como muy para decir que el país queda en en la una guerra. miseria el resto de su vida, Sí, una pero guerra no. quedó muy destrozado y traumática. postrado. Exacto, Álvaro. Y se levantó, ¿no? Y en 30 años, ¿no? O sea, es impresionante. Impresionante. La guerra terminó en 1945, ¿no? Y en 1975 ya Japón era la segunda potencia económica mundial detrás de Impresionante, Estados Unidos. Incluso impresionante. más grande que la Unión Soviética, que tenía en ese momento millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y recursos Correcto. naturales que Japón no tenía. O sea, imagínate lo importante que es la gente, ¿no? O sea, tanto el espíritu de trabajo de la gente, la ética de trabajo de la gente, la organización y la autodisciplina, ¿no? Porque el japonés tiene una cosa, al lado de él pueden robar, al lado de él pueden fiestear, pero el tipo tiene una disciplina interna muy fuerte, su regulación interna, ética y de orientación a la responsabilidad es Ya- muy fuerte, no Está en su importa lo que ADN. pase, digamos, ¿no? Y eso es una lección fuerte para América Latina, ¿no? Bueno, Alejandro Félix de Sousa, de origen uruguayo, panameño de adopción, tiene muchos años acá y ha presentado este libro Japón De, de cerca, que es como al final el ejemplo de que Panamá es de todos lados, un poco de Japón, un poco de no, Uruguay. no, ¿sabes qué me gusta? Que generalmente de Japón tenemos varias perspectivas, digamos, muchos de los jóvenes podrán seguir el tipo de lo Los que son las anime, mangas, el anime. anime, El por, J-pop. por lo menos yo jugando con mi hijo como PlayStation, Sí, jugamos exacto. Ghost of Tsushima, que es para mí el mejor juego de la historia, con unas gráficas impresionantes y es la historia de la época del Shogun, del Japón medieval, que vas aprendiendo a manera que vas avanzando en el juego, vas aprendiendo sobre su cultura de esa época y siempre lo que tú dices, la disciplina lo es todo. Sí. Y Mario, tener ahora un tengo un libro, minuto más, me quiero sí, referir a lo que están comentando los chicos.
Miren, Ok, el vamos. segundo libro que viene va a hablar un poco sobre lo que estaban comentando ustedes dos, ¿no? Ustedes dos, digo, tu compañera y tú, Álvaro, ¿no? El tema de la cultura popular japonesa, que es Es fascinante. correcto. Un gran producto de exportación, ¿no? Y Sí. Japón ahora también, porque mucha gente me ha hablado, quiero comprarte el libro porque voy a viajar a Japón y quiero entenderlo. Digo, qué bueno Ah, que estés sí. pensando así, porque el libro te ayuda mucho a salirte de la superficie de lo que es. Japón, lo van a ver en algunos de los capítulos, una cosa es la superficie y otra es la realidad, tanto con las personas como con la sociedad, ¿no? Entonces, el libro lo interesante que tiene es que nos enseña un poquito las claves para descifrar lo enigmática de la personalidad de los japoneses y de la sociedad, ¿no? Y bueno, el segundo libro que voy a hacer, que se va a llamar Japón de lejos, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la cultura popular Y japonesa. Ya ahora sí voy a incorporar todo lo que uno puede investigar en Internet, pero obviamente con la óptica de un japonólogo, alguien bueno, que ha hecho claro. su maestría Y y ha vivido Como un ahí. antes y un después el libro. Claro, claro. Muy bien, y excelente. u- Esa es una excelente descripción. Bueno, una pregunta que no sé si lo tienes contemplado. ¿Tienes pensado llevar el libro al japonés para venderlo? sabes que sí, me ha pasado cuando yo vivía en Japón que me entrevistaban medios angloparlantes y después me venía a buscar la versión japonesa de ese medio, ¿no? Por ejemplo, los cuatro grandes periódicos japoneses tienen una versión en inglés, ¿no? Sí. Obviamente con menos circulación. Y sabes que después me pasaba, porque yo daba perspectivas, de sociedades comparadas, de desarrollo económico comparado, de cómo hacer negocios con Latinoamérica y Japón. Y bueno, y me venían a buscar después las ediciones japonesas de los grandes periódicos japoneses para hacer la publicación en japonés. Hay una oportunidad que la voy a explorar un poquito con algunas casas editoriales en Japón, porque ellos tienen una cosa, que a los panameños también la tenemos cuando alguien habla de Panamá. Ustedes vieron que cuando hay un Sí. reportaje sobre Panamá fuera, paramos el país para ver qué están diciendo a nosotros, ¿no? Es Nosotros, Cuando lo correcto. ponen en una película sale Panamá todo. Eso, ellos sí, tienen esta obsesión por saber qué es lo que piensan los demás de ellos, ¿no? Hay una Exacto. palabra en japonés que se llama Nihon Jinron, que es todo lo que es literatura o reportajes o formas en que los extranjeros hablan de Japón. Y ellos tienen una obsesión con eso. Entonces, yo creo que, ojo, los Buenísimo. panameños también la tenemos, ¿no? O sea, a nosotros nos Sí, sí, gusta sí, cuando sí. alguien habla de nosotros, aunque hablen mal, aunque sea, pero que saber Claro, que nos contamos ponemos es felices. importante, ¿no? Entonces, claro. bueno, ahí pasa un poco, pero claro, lo tienen de una forma mucho más Es que, intensa que nosotros, ¿no? sí, Y es que yo otra me cosa, imagino a ellos sí, que este libro habla sobre la perspectiva de Latinoamérica. Yo lo quiero leer. O sea, sí. Sí, Mira, de verdad que sería un a mí me éxito. pasó buenísimo. hace 30 años que yo escribí un artículo sobre los primeros latinoamericanos que visitaron Japón en el siglo XIX e inicios del XX. Un Ajá. astrónomo mexicano, un señor que fue el que fundó el Observatorio Astronómico que podemos ver hoy en la Ciudad de México, y un diplomático japonés, un diplomático brasileño que fue miembro fundador de la Academia Brasileña. No les puedo decir ese ensayo cómo gustó. A mí me invitaron, les voy a hacer este cuento, que cada entrevista tiene su gustito, así que te digo, en esta, Mario, te doy elementos que solo estoy compartiendo con ustedes, Claro, ¿no? gracias, Estos gracias, Gracias, gracias. mis Exclusivo, familiares no exclusivo. saben esto, ¿no? Sí. Me invitaron a este foro, que fue un foro enorme que se hizo para celebrar los 1200 años de Kioto. En 1994, Kioto, que fue fundada en el año 794, fue la primera capital imperial de Japón, hace este foro para celebrar. Hicieron muchas actividades y nos invitan a varios japonólogos de diferentes países a presentar. Tuvimos 3 días, ¿viste? Presentando diferentes ponencias sobre estudios japoneses, etcétera. Entonces yo presento este artículo sobre estos dos latinoamericanos que visitaron Japón. Y saben, ese foro empezaba un lunes y el domingo le anuncian a Kenzaburo Oe que gana el premio Nobel. Kenzaburo Oe Sí, claro. fue el Literatura tercer premio Nobel japonés de perfecta. literatura, ¿no? Y saben que tengo la suerte de que el día de la inauguración, obviamente los que presentamos nos daban tratamiento VIP. Imagínate, un latinoamericanito, era el único latinoamericano que estaba ahí, un latinoamericanito ahí sentado. Imagínate, yo tenía en esa época, tenía 26 años, una cosa así, era muy Wow. joven. Y yo voy y le doy mi tarjeta a Kentsauro y tengo fotos con él. De hecho, tengo fotos en mi casa
de ese primer día en que él aparece públicamente. Entonces, claro, el Congreso iba a tener cobertura porque venía el emperador y eso, pero claro, con un premio Nobel que le habían anunciado la noche antes el premio Nobel, se llenó de medios. No sabes lo que fue para mí, bueno, yo no soy mucho de sacar fotos con gente famosa y eso, pero bueno, en ese momento para mí me encantaba la literatura de él, yo sí me quise sacar una foto con él, ¿no? Correcto. Y yo me Totalmente, lo saqué la tenías foto con ahí. Alejandro, así que de alguna forma Ahí hay ahí se va. conexión, Sí, hay una ahí hay conexión. conexión. Y Oye, a mí no me van a la ver verdad, colecciones de fotos con gente famosa, aunque he conocido gente muy interesante, ¿no? Pero sí, sí con él tengo una foto y conseguí que me autografiara el libro, Mario. ¿Sabes que agarré Wow. cuando me sí, anunciaron? Porque él era uno de los dos que abrían la conferencia y sí. cuando anunciaron que iba a venir, salí a comprar rápido en una librería de Kioto un libro de él y lo tengo autografiado. Oh, muy bien, qué Él tremendo. falleció Lindo hace recuerdo. poquito, Mm, pandemia. sí, Y bueno, la verdad que es uno de los tesoros que tengo en mi biblioteca, me ¿no? imagino, me Wow. imagino. De OE Bueno, autografía. hablando del libro y hablando de dónde buscarlo, para que los oyentes entonces sepan, la verdad se los recomiendo, ya lo estuve, ya digo, comenzando a leer. ¿Dónde lo pueden conseguir, Alejandro? Gracias, Mario, y gracias a ustedes por ayudar al autor nacional, ¿no? Siempre. Por supuesto, Bueno, este es miren, fácil. tenemos varias opciones. Ya listas tenemos en El Hombre de la Mancha y en Amazon Kindle, ¿no? Es en versión electrónica para Kindle, ¿no? Estamos por abrir probablemente en la próxima semana en la tienda virtual de la prensa Ujú. y yo pienso que como en 2 semanas máximo estará cerrado el tema con los lugares donde hay libros que no son librerías, como es Farmacias Arrocha, Supermercados Rivas Mit y Ajá. Supermercados Red. Este, y Sí. tenemos también en la oficina, tenemos algunos ejemplares que estamos vendiendo para poder ayudar a la Fundación Calicanto, porque nosotros no Ah, vamos a excelente. guardar dinero de las ventas de este libro, o sea, lo que nos toque como autores o lo que sea, como autor digo, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a donar a la Fundación Calicanto, que es una fundación que en el casco viejo hace una obra muy linda. Mucho del personal que atiende hoteles, restaurantes, comercios de compra de artesanías, eso en el casco viejo nuestro, es gente que ha sido eh, formada en habilidades para Forma, esos claro. trabajos por un trabajo muy lindo que hace esta fundación, que aparte los apoya emocionalmente, psicológicamente y les da habilidades para la vida, ¿no? Entonces, esas son Excelente. formas en que No, podemos también excelente. ayudar a esa fundación, ¿no? ¿Y Estás cuál es el donando. valor del libro, Alejandro? Ok, cuesta $22, lo pueden comprar Ok. obviamente por Muy buen crédito, precio. ya. Muy bien. Es un precio muy lindo, pues es una edición muy bonita, muy Sí. cuidada. Mario Tiene se los puede decir. ilustraciones, tiene Con ilustraciones. Me fotografías, llama mucho la sí. atención. Y no Sí, son fotografías, chicos, son mini ensayos ilustraciones. fotográficos. O sea, lo interesante, claro, como son fotos de un país que no es Nueva Sí. York o Bogotá, que de repente Es Tiene, acá en mejor. Panamá, tiene explicaciones y son muy buenas las explicaciones de explicaciones. lo que estás viendo, ¿no? O sea, que Sí. cuando estás viendo ese techo o ese templo o ese primer plano, por ejemplo, digo, de 100 fotos que tiene el libro, porque tiene muchas fotos, chicos, ¿eh? Eso hace más ligera la lectura. Hay, por ejemplo, fotos donde hay un jardín japonés y hablo, por ejemplo, de un concepto interesantísimo que tienen ellos en jardinería, que es tomar prestado el paisaje del fondo, ¿no? En inglés diríamos paisaje prestado, es una traducción literal en español, ¿no? Paisaje prestado. Entonces, por ejemplo, hay un volcán atrás, hay una playa y está el jardín japonés. Entonces, el jardín japonés tú le sacas la foto, depende del ángulo donde la saques, y la foto toma prestado, o sea, el jardín toma prestado el agua, las montañas, las nubes, los volcanes que están atrás y se integra todo al jardín. Es una cosa increíble Buenísimo. que en el siglo XVII, Sí. XVIII ellos tuvieran esta cabeza para encajonar los elementos del jardín y hacer que la parte de atrás, que no es parte del jardín, se volviera parte del jardín. Parte del O jardín, sea, claro. Qué Impresionante. estas son, interesante. son algunas muestritas del ingenio japonés, ¿no? Sí, es que ellos son genios, en verdad. Bueno, Alejandro, bienvenido al programa. Gracias por haber participado. El Gracias tiempo a ti, Mario, Bienvenido y a los siempre. chicos. se fue rapidito, pero gracias por estar aquí en su programa Infoeconomía. Oye, muy bueno. Excelente. Felicidades, ¿eh? No, queda Muchas uno con gracias. Gracias. ganas Sí, con de ganas. ir a comprar el libro y Sí. empezar a leerlo.
Sí, como él dice, ¿no? Que de pronto aquellos que están pensando estudiar en Japón ven el libro y van entendiendo la cultura japonesa. Aquellos, los jóvenes acá que presentes aquí que pueden interesarse en algún momento de una Sí. beca a Japón,